Dios, nos perdíamos en esa palabra que es mucho más que una palabra, en ese concepto que es mucho más que un concepto. Dios, pero a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Juan 1:18, esa perla de la Sagrada Escritura que es el prólogo de San Juan nos permite atisbar lejanísimamente, barruntar un poco lo que es el misterio trinitario. El Padre, Fons et Origo, se llama una de las misas del Kyrial, Fons et Origo, fuente y origen de la luz, del pensamiento, del amor, de la misericordia, de la verdad, de los trascendentales que convergen en Dios, que es la suma unidad, la suma verdad, la suma bondad, la suma belleza. Ese Padre, fuente y origen de todo, engendra eternamente al Hijo, como rocío antes de la aurora, ante mundi constitutionem, antes de que existiese todo. El Padre está pronunciando su verbo, expresando su palabra, como cristalizando su pensamiento, su esencia en el Hijo, que es el más perfecto de los hijos, que es el Hijo único. No porque el Padre no tenga más hijos, sino porque en puridad no hay más hijos. Él es el unigénito, no hay más hijos. Ahora se enseñan, se escriben, se predican muchas, que si fueran con conciencia y pertinacia serían hasta herejías, pero como carecen de eso son sencillamente tonterías. Y una de ellas es que todos son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Y eso es, en el mejor de los casos, una inexactitud. Y en el peor, como digo, sería una herejía trinitaria, porque no todos somos hijos de Dios. Dios no tiene más que un hijo, uno. Los demás podemos serlo por la infinita misericordia de Dios, en la medida en que lo seamos en el Hijo. Solo siendo hijos en el Hijo, nosotros podemos participar de la vida divina mediante esa filiación adoptiva, que es una palabra peligrosa porque nosotros la interpretamos o la entendemos de un modo juridicista, como se entiende en el mundo, un hijo adoptivo que puede recibirlo todo del Padre, su apellido, su fortuna, pero no tendrá nunca la sangre del Padre, la vida del Padre. Nosotros sí. Al ser hijos adoptivos, tenemos un injerto en la filiación de Cristo y somos hijos en el Hijo, por el bautismo. Pero solo lo somos, incluso estando bautizados, mientras vivimos en gracia. Si se pierde la gracia santificante por el pecado, se pierde todo. Y también la filiación, que se recupera porque revive la gracia por la confesión, pero los que no tengan gracia santificante, pues son hijos potenciales de Dios en cuanto que son criaturas de Dios, pero Dios no tiene más que un hijo, el Hijo único del Padre. Es quien nos lo ha dado a conocer. Es el que está constantemente mirando embobado al Padre. Y por eso el prólogo de San Juan tiene una frase muy esclarecedora a este propósito, que dice, in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et verbum erat Deus. Y el verbo estaba apud Deum, dice la Vulgata, y se traduce casi siempre, el verbo estaba junto a Dios. Pero la palabra griega que usa San Juan es que el verbo estaba vuelto a Dios,
cara a Dios, volcado hacia Dios. O sea, el Verbo es pura referencia al Padre, como el Padre lo es a su Verbo. Se están mirando eternamente y de esa mirada enamorada eterna, de esa aspiración mutua, surge la llamarada, que es el Espíritu Santo. Esto es el misterio trinitario. Y por eso decimos en esa vida íntima que es una soledad infinita y una inmensidad en la que me pierdo, no podemos entrar nadie, ni siquiera con toda su santidad y toda su semejanza a Dios, que la hace, como dice San Maximiliano María Kolbe, la cuasi encarnación del Espíritu Santo, ni siquiera la Inmaculada. Pero es la que más se abraza. Sin embargo, la vida íntima es el seno incandescente, la hoguera eterna de la Trinidad. De eso nos da una imagen, y qué perfecta, y qué adorable, y qué amable, el Hijo. El Hijo no ya como Verbo, sino como Jesucristo. Su humanidad sacratísima, que se nos ha hecho en ella visible toda la Trinidad. Él es imagen de Dios invisible. Todo aquello que también sería objeto de unos ejercicios, ir desgranando los cánticos de vísperas, esos cánticos cristológicos de San Pablo. Él es imagen de Dios invisible. Y el Espíritu Santo, como decimos, es el amor del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es llamado don en la liturgia tantas veces, porque es dador de todos los dones, tu septiformis munere, pero es sobre todo el Espíritu Santo, en el sentido más hondamente teologal, es el don de Dios a Dios, es el regalo de Dios al mismo Dios. Porque Dios, siendo, como decimos una y otra vez en expresión feliz y tan profunda de Sor Isabel, siendo soledad infinita, pero al mismo tiempo es familia. En Dios hay una permanente y amorosísima interrelación, intercomunicación. Sabemos que Elizabeth Cattés deseó llamarse en el Carmelo Isabel de Jesús, y sabemos también que le contrarió el cambio de nombre, que le sugirió, por no decir le impuso, la priora. Y antes las cosas eran así, ahora se puede escoger más todo, pero enseguida Isabel le tomó gusto a su nombre, tan enseguida que se lo tomó año y pico antes de entrar, cuando ya le avisaron que lo iba a tomar, y empieza a firmar las cartas, pues ya a principios del 900, ella entró el 2 de agosto del 901, pues empieza a firmar como Elizabeth de la Trinité, y después ya se inventa aquel anagrama que es la E de Elizabeth metida en el triangulito que es la Trinidad. O sea, Isabel viviente de la Trinidad. Poco antes de un año de su entrada, siendo todavía novicia, el 25 de mayo del 902, escribía a su hermana, muy interesante la relación de Isabel con su hermana, y es muy interesante también, sería digno de un estudio que no creo que se ha hecho seriamente, la valoración que hace Sor Isabel del llamamiento del seglar a la santidad a través de una vida mística contemplativamente infusa, no menor que el de una carmelita descalza. Esto es muy interesante. Cómo Sor Isabel jamás deja traslucir que le apena el hecho de que su hermana, llamada al matrimonio como una vocación santa, se casa a los 20 años, poco más, enseguida tiene 2 niñas. Todo eso lo ve con una sencillez y una naturalidad encantadora,
Sor Isabel como un camino de santidad, no como una vía de tropa. Bueno, pues a su hermana, que es a la que le dedica, como sabemos, el cielo en la tierra, porque dice que se lo había pedido ella, no es tan claro que se lo hubiera pedido, pero en fin, las cosas de las monjas, te mando esto porque me lo has pedido, y la otra dice, pues bueno, pero no se lo había pedido. La madre germana se lo mandó 2 meses después de morir Isabel, el cielo en la tierra, que ahora le llaman el cielo en la fe, y dice Guita, pues claro, se emocionó tremendamente, pero no sabía nada de ese regalo. Bueno, pues en una carta, no en ese tratadito, sino en una carta, le dice a su hermana, el día de la Trinidad, que como decimos era 25 de mayo, esta fiesta de los 3 es realmente mi fiesta, no hay otra igual para mí, es muy propia del Carmelo, pues es una fiesta de silencio y adoración. Yo nunca había comprendido tan bien este misterio y la gran vocación que encierra mi nombre. Y en una poesía que había escrito antes, el día de Pentecostés, del 98, en una súplica a la Trinidad, con sus 18 años, todavía no los tenía porque Sor Isabel cumplía los años el día del alzamiento, bueno, todavía no era el alzamiento y en Francia tampoco, pero en fin, era el 18 de julio, y cuando nació. Y si esto era el 25 de mayo, no tenía ni 18, tenía 17 años. Y compone una poesía, como decimos, las poesías de Sor Isabel pues están escritas con muy buena voluntad. Y en esa dice una cosa impresionante, que después no repite en sus escritos con frecuencia. Expresa el deseo de ser la humilde esposa de la Trinidad, que solo aspira a hacer su voluntad. O sea, ella dice que va descubriendo su nombre, su vocación encerrada en el nombre, pero antes de todo eso del nombre, como decimos, a sus 17 años, ya expresa un deseo muy atrevido, muy original y muy atractivo en todo lo que sugiere, ser esposa de la Trinidad. O sea, es establecer una relación esponsal, de alianza de amor y de fidelidad, no solo con Cristo, que visto como hombre es más fácil en este sentido, también con el Padre y con el Espíritu Santo. Alianza fidelísima de entrega a la voluntad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en cuanto que esposa, Isabel se atreverá, o mejor dicho, le apetecerá decir con mucha frecuencia, mi Trinidad, mis 3. Y en los últimos ejercicios, que son del 905, dice, mi vocación la continuaré in eternum, cuando sumergida en el seno de mi Trinidad, sea una incesante alabanza de su gloria. Ya veremos cómo relaciona también su vocación, su nombre que tendrá en el cielo de Laudem Gloriae, con esa relación esponsal con sus 3. Entendiendo, y volvemos al tema de ayer, Dios mío, que toda la Trinidad le pertenece, precisamente porque se siente llamada, dulcemente llamada, a entablar una relación amorosa con cada persona divina. Y por eso la vida mística de Sor Isabel es tan auténtica, porque está basada en lo fundamental, en esta relación trinitaria, y por eso, porque es tan auténtica, tan verdaderamente teologal, es tan fruitiva, ella la goza, no la entiende como
como un objetivo, como un desideratum que tiene que pasar por las tesis. No es eso. Para ella es sencillamente algo deleitable, la goza con toda naturalidad, como el que goza cuando sale a la huerta y ve un cielo esplendoroso y siente el rumor de los árboles, de los pájaros. Todo eso a veces te proporciona unos minutos tan placenteros que tú no tienes que estar pensando en lo que supone eso, sino que es así, se te impone el gozo. No podrías evitarlo, rechazarlo aunque quisieras. Pues así vive ella su esponsalidad con la Trinidad. Y dice en una carta, descansa en nosotros. Esto también es muy suyo, lo del descanso mutuo, que lo dice al inicio de la elevación también, haced en ella el lugar de vuestro reposo, haced en mi alma el lugar de vuestro descanso. Esto es muy suyo, porque nosotros, la mayoría, o quizá lo diré yo mismo, no meteré a nadie, pero en fin, como somos tributarios de una espiritualidad tan voluntarista y tan ascética, pues más bien lo que nos han enseñado es que vayamos a descansar en Dios, porque estamos cansados, y vayamos a descansar, y lo de la Betania, y venga con descansar, y venga, sí, pero es que Dios, no solo en cuanto hombre, Jesús, cansado del camino, se sienta en el pozo de Sicar a descansar, y Jesús va a casa de sus amigos a Betania a descansar, no solo en cuanto hombre, sino Dios, la Trinidad, que no tiene necesidad de descanso porque es una serenidad eterna. Sin embargo, a Sor Isabel le gusta verlo así, enfocarlo así, que su alma sea el lugar del descanso de Dios. Descanso en el sentido no del desahogo de las fatigas, sino en el sentido de que es allí donde se confidencia, donde se explaya, donde se da, donde no hay cortapisas ni trabas para la entrega. Pues en este sentido se lo dice. Y dice en esa carta, descansa en nosotros toda la Trinidad, todo ese misterio que será objeto de nuestra visión en el cielo. Aquí hay un enfoque teológico muy importante, porque también solemos tener la idea más o menos inconsciente de que la relación nuestra en esta tierra, en nuestro estado de viadores, con la Trinidad es un poco recortada y es un poco incompleta. Y no es verdad. La clave la da la respuesta de Isabel en el cuestionario que le dan cuando entra. ¿Desea mucho vuestra caridad el cielo? Bueno, por lo que respecta a la visión beatífica, pero por lo demás yo al cielo ya lo tengo aquí. Claro, la contestación de una chica de 20 años, 21 años que entra en un convento diciendo eso, pues deja tamañitos a todos los teólogos. Yo no sé si para entonces había escrito ya, si no lo había escrito era 2 años antes o 2 años después, León XIII, su encíclica, que si la tienen por ahí, léanla. Las encíclicas antes se leían de maravilla, en 20 minutos te la embaulabas, y ahora necesitas 20 días. Pero la encíclica de León XIII, Divinum Illud Munus, sobre el Espíritu Santo, ahí dice una cosa interesantísima, que es que nuestra posesión de Dios, nuestra relación con Él, que tenemos en fe, de la que tendremos en la visión, difiere solo en grado, pero en esencia es la misma. Y el grado en que difiere, pues es nada más que esta cortina del coro que se corre o se descorre. Eso es todo. Y por eso el Santo Padre dice, rompe la tela de este dulce encuentro. Y por eso Sor Isabel dirá muchísimas veces, el objeto amado que le llama ella, el Dios que gozamos ahora, es el mismísimo de los bienaventurados. No es que a nosotros nos den como un pagaré, nos den como un signo, es que es el mismo Dios que están cantando allí el Santus Eterno. Yo le gozo mi alma por la gracia. Por eso es el tesorazo de la gracia santificante. Y le dice a esta misma en esta carta del 903, que es su amiga Germana de Gemé, que le escribe ella tantas cartas tan preciosas, le dice,
esa Trinidad descansa en nosotros, y termina diciéndole que ella sea su claustro. Es ese enfoque, decimos, que hace que Sor Isabel vea la santidad de los laicos en el mismo nivel de contemplación infusa que la de las claustrales, porque el claustro de la Trinidad, la celda del alma, del corazón, que decía Santa Catalina de Siena, pues ya la puede tener todos. Rece, le escribe a esa Madre María de Jesús, que era la que la había recibido en el Carmelo, después se fue a Parelemonial, le dice: rece para que la pequeña casa de Dios, como esa Madre María de Jesús, el día de la primera comunión de Isabel a los 11 años, le había descubierto que su nombre en hebreo significa casa de Dios, Isaac Betel. No es así tal cual, pero en fin, la monja lo había oído, pues bien está, le vino muy bien a Sor Isabel después. Pues rece para que la pequeña casa de Dios esté totalmente llena, habitada por los tres. Pensar que tenemos nuestro cielo en nosotros, ese cielo del que a veces siento nostalgia, pero siente nostalgia de la visión beatífica, que no puede darse en esta tierra ni en el caso de la Santa Madre, de esa gracia tremenda que cuentan las séptimas moradas, de la visión intelectual de la Santísima Trinidad, y que ahora veremos una muy similar en Sor Isabel. Ni siquiera en esos casos de un San Pablo arrebatado al tercer cielo, o de una Santa Madre teniendo la experiencia viva de la Trinidad, pero falta la visión. Si es que hay un chispazo, una asomada de gloria, eso es algo muy misterioso y muy momentáneo, pero de lo que siente Isabel nostalgia del cielo, porque le faltan las gafas. Claro, las gafas son el lumen glorie. El lumen glorie es la capacitación que necesita el alma para ver a Dios. Si no, no. Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. De la Sagrada Escritura. Pues eso, el lumen glorie y las gafas son tanto más transparentes y nítidas cuanto más sea el grado de gloria. Por eso es tan interesante tener más grados de gloria por los grados de gracia y de caridad, en definitiva, que se adquieran en la tierra. Ahí está toda la teología del mérito, de la que hoy tampoco predicamos nada. Bueno, pues esa gracia que se asemeja a la de las séptimas moradas de la Santa Madre, capítulo 1, en lo muy, muy interior, en una cosa muy honda que no sabe decir porque no tiene letras, vio en sí estas tres divinas personas y cómo son una sustancia y un poder y un saber y un entender, y entendió aquellas palabras que dijo el Señor, que vendríamos a Él y haríamos nuestra morada en Él, aquello que es la página más alta, no la más bella, porque no alcanza, por ejemplo, los deslumbres de la página de la transverberación, pero es la más alta de todas las gracias de la Santa Madre. Y aquí Sor Isabel tiene una muy parecida. Ya estaba muy enferma, claro, al final de su vida, era cuando llega esto al final. Antes escribe muchas cosas muy bonitas, tiene experiencias muy bonitas, pero para mí el hondón de esa experiencia trinitaria está aquí. Y le falta pues medio año para morir, un poco menos, porque era el día de la Ascensión del año 6, muere el 9 de noviembre, pues menos de medio año. Y ya estaba en la enfermería, que estuvo 8 o 9 meses en la enfermería, y iba, como es natural, todas las mañanas la priora a visitarla, y aquel día se retrasó. Y entró la Madre Germana, que tanto se querían, pidiéndole perdón por haberse retrasado, y Sor Isabel estaba transfigurada, y le dijo: no se preocupe, Madre, por haber retrasado, si me ha hecho un favor, porque es que yo he perdido la noción del tiempo, porque, claro, tantas horas de oración haría allí ella sola en la enfermería. Dijo: se me ha ido la noción del tiempo y yo no me había dado cuenta que vuestra reverencia ni había venido, o se había retrasado, en fin, porque he escuchado en el fondo de mi alma: si alguno me ama, guardará mi palabra y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Y en ese mismo instante he visto cómo eso es verdad.
No sabría yo decir cómo las tres divinas personas se han revelado en manifiesto grado, que diría la Santa Madre. Y sin embargo, las he visto, teniendo dentro de mí su consejo de amor, y me parece que aún las veo. Oh, qué grande es Dios, y cuánto nos ama. Lo escribió en los recuerdos la Madre Germana, que claro, con estas cosas te explicas que aquella mujer escribiera los recuerdos de rodillas y llorando. Dijo a un sacerdote que había escrito así los souvenirs, los recuerdos que tuvieron tantos miles, fue otra especie de huracán de gloria como la historia de un alma. Pues yo creo que lo nuclear es esto, de entre tantos recuerdos, ¿a cuál más edificante? He visto cómo las tres divinas personas están dentro de mí, se me han revelado, yo no sé decir cómo, pero las he visto y yo diría que aún las veo. Mientras hablo con vuestra reverencia, es como la visión intelectual de la Santa Madre, del Señor, la primera que tuvo, el capítulo 27 de la vida, y le dura un año hasta que tiene la primera visión imaginaria, porque haciendo cualquier cosa, dice, en recogiéndome un poquito, le sentía a mi lado izquierdo, yo no le veía, pero le veía más que si le viese. Pues esto es. No es comparable para nada a la explicación conceptual, teológica, que le había dado el padre Vallée en el locutorio del Carmelo en febrero del 900, un año y medio antes de entrar Isabel. Entonces ella le comentó que desde su primera comunión, a los 11 años, se sentía habitada. Y el dominico le explica un poquito el misterio de la inhabitación y entonces ella se le abren horizontes insospechados, pero no es que se le debe a la explicación mucho le ayudó, claro, le ayudó, pero quizá el padre Filipón, como es dominico también, pues en la doctrina espiritual, que es un libro incomparable, pero en fin, no es perfectible como todo, pero pone demasiada fuerza en que fue la explicación de padre Vallée el que le abrió los horizontes. Fue que el Señor la fue conduciendo con un aluvión, como decíamos, de ciencia infusa, hasta que medio año antes de su muerte, ella lo ve, ese misterio lo ve. Y dice, el Santo Padre la llama, la primera canción, porque no es de tener por increíble que a un alma ya examinada, purgada y probada en el fuego de tribulaciones y trabajos y variedad de tentaciones, y hallada fiel en el amor, deje de cumplirse en esta fiel alma, en esta vida, lo que el Hijo de Dios prometió. Conviene a saber que si alguno le amase, vendría la Santísima Trinidad en él y moraría de asiento en él. Esta es la explicación, de asiento, o sea, de manera habitualmente gozosa y conscientemente experimentada. No es increíble, dice el Santo Padre, y por eso tendría que darse en todas las carmelitas del mundo, porque todas las carmelitas del mundo, al cabo de su noviciado, si lo aprovechan bien, que ya está bien un año y medio día por día con esta vida, bien aprovechado, al cabo del noviciado ya tenían que estar examinadas, purgadas y probadas. Las tres. Examinadas están, bueno, yo creo que de aquella manera, pasándole bastante la mano, porque yo no sé si habría tantas profesiones si los exámenes estuvieran hechos a ciencia y conciencia, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Hay que pasar la mano. Examinadas, purgadas y probadas. Y una vez que están eso, y que han pasado por el crisol de sufrimientos, de tribulaciones, de trabajos, de variedad de tentaciones, dice el Santo Padre, entonces deben ser halladas fieles en el amor. Y esto no es decir cualquier cosa, fieles en el amor. Si cualquier esposa, siendo fiel en el amor a un esposo, tiene que ser tan delicada, tan complaciente, tan detallista, tan abnegada, pues ¿qué tiene que ser una esposa del crucificado? Fiel en el amor, fielmente fieles, como decía la Madre Maravillas, que es lo más que se puede decir, hasta el milímetro, fielmente fieles, fiel en el amor. Y entonces no dejará de cumplirse a esta fiel alma en esta vida, esta experiencia trinitaria, que la Santísima Trinidad more de asiento en ella.
Sor Isabel profundiza en la inhabitación a partir sobre todo de San Pablo y de San Juan. Y por eso puede escribirle a su madre: puedes creer mi doctrina porque no es mía. En el Evangelio de San Juan verás que el Maestro insiste continuamente en este mandamiento: permaneced en mí y yo en vosotros. Y en otro lugar ese pensamiento tan hermoso en que habla de hacer en nosotros su morada. San Juan en sus cartas desea que tengamos sociedad con la Santísima Trinidad. Primera de Juan 1:3. Esta palabra sociedad es tan dulce, tan sencilla, quizá en francés más, en español no tanto, nos suena a cosa empresarial. Digamos compañía, amistad. En latín y en francés, en latín por ejemplo es Societas Jesu, en español compañía de Jesús, porque sociedad nos suena un poco más duro. Pero en fin, en los matices de los idiomas son así. Pero la compañía, que tengamos intimidad, familiaridad con ellos. Piensa que tu alma es templo de Dios. Es también San Pablo quien lo dice: en todo instante del día y de la noche, las tres personas divinas moran en ti. Tú no posees la santa humanidad como cuando comulgas, sino la divinidad. Bueno, aquí habría que enmendarle un poco la plana, porque cuando comulgamos poseemos la humanidad de Cristo, solo en ese cuarto de hora del día, pero también la divinidad, porque al ser la humanidad es su cuerpo, su sangre, su alma, todo eso de la humanidad, también el alma, y su divinidad. Por eso en la comunión es un momento de intensísima unión trinitaria con el alma, porque la divinidad es única, es común a los tres, y por lo tanto está el Padre y el Espíritu Santo en la misma divinidad del Verbo, cuya humanidad hemos recibido. Y termina diciéndole a su madre: esa esencia que los bienaventurados adoran en el cielo está en tu alma. Cuando se sabe esto, se vive en una intimidad adorable. Nunca más está sola. Hoy la gente sufre tantísimo por la soledad. Y es lo más grande cuando es inmersión en la soledad infinita de Dios. Nunca más está sola. La Carmelita descalza está en peligro inminente de ser santa de una manera urgentísima el día que se abraza con la soledad de corazón. Y no quiere más que estar sola con él solo, porque entonces nunca está sola. Y termina aconsejando a su madre: si prefieres pensar que el Señor está cerca de ti, mejor que en ti, sigue tu inclinación, con tal que vivas con Él. Claro, esto ya son matices psicológicos, porque en puridad tampoco la inhabitación es que Dios esté dentro de nosotros, sino que nosotros estamos en Él. Pero al estar nosotros en Él, Él de tal manera nos invade, nos penetra, nos habita, pero es nosotros perdidos en Él, lo que Él dijo a la Santa Madre: no trabajes de tenerme tú encerrado en ti, sino de encerrarte tú en mí. Alma, buscarme has en ti, y a mí buscarme has en ti. Y todavía es más apremiante en estos consejos y exhortaciones de explotar la inhabitación con su hermana, a quien tanto quería. Te he consagrado a los tres, guita mía, ya ves cómo dispongo de ti. Sí, es en este gran misterio donde te doy cita, que Él sea nuestro centro, nuestra morada. Y estas tres últimas palabras las escribe en mayúsculas, y las ediciones no las ponen en mayúsculas, pero el original francés ella lo pone: el centro y la morada en mayúsculas, que lo sea Dios. En vísperas de su muerte le dirá a su hermana siempre: te dejo mi devoción a los tres, al amor. Es lo mismo, para ella es la misma cosa. Su vocación es el amor, puede decir ella como Teresita, en el sentido de que su vocación es los tres. Le dice en una carta que es una preciosidad a su hermana, de abril del año 6, es como un testamento para su hermana también, la carta 269. Bueno, en Sor Isabel difícilmente tienen desperdicio ninguna de las cartas, pero las hay un poco más llamativas. Y a Germana de Gemé, que tanto le escribe, dice: el Espíritu Santo, que es el amor, también al final, el año 6 y al final, haga de su corazón un hogarcito que regocije a las tres personas divinas por el ardor de sus llamas.
Y hay una carta, vamos a terminar leyéndola, esta sí que hay que leerla entera, a su cuñado era seminarista, l'abbé Chevignat, el hermano del marido de su hermana Guita, Alfredo aquel y Andrés Chevignat. Y era un seminarista que, como casi todos, no todos los seminaristas de Dijon tuvieron una formación sacerdotal muy asendereada. Eso también hay que tenerlo en cuenta en Sor Isabel. Lo que pasa es que en las vidas y las cosas, todas estas cosas, claro, cuando están recientes, pues no es prudente sacar estas cosas. Pero ya cuando ha pasado siglo y medio, el obispo de Sor Isabel, de Dijon, pues fue removido, fue obligado a renunciar a la sede por Pío X. Pues San Pío X emprendió una lucha aguerrida contra el modernismo y el obispo de Dijon pues era bastante regular en ese sentido. Y estuvo la sede vacante un tiempo. Y cuando no lo estaba, los últimos años de estar el obispo, las carmelitas buscaban para poner las tomas de hábito y las profesiones cuando no estuviera el obispo, para no verse en el compromiso de que las tuviera que presidir. Y los seminaristas le hicieron un desplante todos y le dejaron el seminario. Bueno, fue muy difícil. Aquellos años eran los últimos años del pontificado de San Pío X y la situación diocesana era muy convulsa. Y este seminarista tenía que sufrir todas esas cosas. Y se plantaron todos por fidelidad al Papa en contra del obispo. Bueno, pues a este le escribe varias cartas y este muchacho va recibiendo las órdenes menores y el subdiaconado y el diaconado ya al final de la vida de Sor Isabel, que no le llega a haber ordenado. Pero esta carta es fantástica, la 185. Él la ha felicitado por Santa Isabel el 19 de noviembre y le había hablado de su nombre, otro más que le venía con lo de Casa de Dios y su nombre, y ella dice que le hace mucho bien lo que le ha dicho de su nombre, que le gusta mucho. Dice: mi nombre me manifiesta toda mi vocación. Pensando en él, mi alma se eleva a la gran visión del misterio de los misterios, a esa Trinidad que desde la tierra es nuestro claustro, nuestra morada, el infinito en que podemos movernos a través de todo. Estoy leyendo a San Juan de la Cruz sobre la transformación del alma en las tres divinas personas. Oh señor abate, mire cómo se hablaba antes a los seminaristas, de 19 años y sin ser nada más que tonsurado o ni siquiera. Oh señor abate, ahora son chuchi, cuqui y todas esas cosas. Pues antes las monjas hablaban así a los seminaristas. Oh señor abate, monsieur l'abbé, le diría, que suena todavía de más chinchín. Oh monsieur l'abbé, ¿a qué abismo de gloria estamos llamados? Oh, comprendo el silencio, el reconocimiento será recogimiento. Estará mal puesto. De los santos que no podían salir de su contemplación, etc. Bueno, entonces profundiza en ese pensamiento tan increíblemente agudo del Santo Padre, cuando comenta en el Cántico Espiritual el verso: aspira por mi huerto. Y dice, nuestro bienaventurado Padre dice que entonces el Espíritu Santo levanta el alma a una altura tan admirable que la hace capaz de producir en Dios la misma aspiración de amor que el Padre produce con el Hijo y el Hijo con el Padre, aspiración que no es otra que el Espíritu Santo mismo. Pensar que el buen Dios nos ha llamado por nuestra vocación a vivir en estas claridades santas. Yo quisiera responder pasando sobre la tierra como la Santísima Virgen, guardando todas estas cosas en mi corazón, sepultándome, por decirlo así, en el fondo de mi alma, para perderme en la Trinidad que mora allí, para transformarme en ella. Entonces mi divisa, mi ideal luminoso, como usted le llama, será realizado. Seré, en efecto, Isabel de la Trinidad.